El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 1 al 11. Dice la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Todos los que lo tengan ya digan amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a pedirle que el Señor nos hable. Yo creo que hemos venido para eso, ¿verdad? Porque no hay disposición a perder una buena noche de sueño solo porque sí. Hemos venido porque queremos aprender acerca del tema. Vamos a orar. Cierre un momentico sus ojos. Dígale al Señor estas palabras. Permítame guiarle en la oración. Padre nuestro, estoy delante de ti para recibir de tu palabra. Háblame. Ayúdame a entender, a practicar lo que es nuevo. Escribe tu palabra en mi corazón y ayúdame a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. ¿Cuántos sueños no se han desbaratado por haber caído en una tentación? Si yo preguntara, o si dijera,
Levanten la mano los que son conscientes que han perdido algo por haber caído en una tentación. De pronto, la mayoría, digo yo, somos conscientes. Otros no serán conscientes, pero les tocó tomar de ese trago amargo. Ser tentado, caer y después tratar de levantarse de ese golpe. Algunos hermanos piensan que tentación es algo grave, no sé, vivir en matrimonio y casarse o acostarse con una persona que no es el cónyuge, o robarse mucho dinero. No, hay cosas pequeñas y sigue siendo una tentación. Y una persona que ha creído en Jesús, pero vive de tentación, perdida en tentación, vive en una vida espiritual en derrota y no ha podido vencer su carne, es esclavo de sus deseos, esclavo de sus codicias, y puede estar asistiendo a la iglesia y vivir una vida en derrota por no saber manejar las tentaciones. Una tentación. Dios no tienta. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Dios no tienta. Las tentaciones se distinguen de las pruebas. Las pruebas vienen de parte de ¿quién? Las pruebas vienen de parte de Dios. Pero las tentaciones vienen de parte de Satanás. Si nosotros hacemos esa distinción, vamos a estar alerta, despierto. O es una forma de mostrar que estamos despiertos espiritualmente y que no vamos a caer. Dice el Señor, velad y orad para que... Mírelo bien, piense bien en lo que está diciendo el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, la base de la victoria de un cristiano sobre las tentaciones, ¿cuál es? Velar y orar. Velar no es solamente estar despiertos como en un momento así en que estamos haciendo vigilia. Velar es un concepto bíblico que tiene que ver con estar despiertos espiritualmente, incluso aunque estemos durmiendo ya en nuestra cama. Ese es el concepto velar. Y quien está vigilante nunca va a caer en una tentación. ¿En cuántas tentaciones cayó el Señor Jesús? Ninguna. ¿Pero por qué Jesús no cayó en ninguna tentación? Porque Él se mantenía orando. Y Jesús fue tentado. Y fue llevado al desierto para ser tentado. Hermano, ¿qué se deja para nosotros? Piense por un momento en nuestra vida espiritual, tu vida espiritual. ¿Qué crees que te diría el Señor con respecto a tu vida espiritual? Si hubiera que calificarla, ¿tú te irías con el Señor hoy? Si Él viniera hoy. Si tuvieras que tomar una decisión crucial a quemarropa, ¿podrías distinguir si es una prueba de parte de Dios o si es una tentación? ¿Podrías hacer eso? En el mundo se enseña
que una tentación es algo que es muy rico, pero después te va a causar dolor. Entonces consideran al que cae en la tentación valiente, porque tiene 2 mujeres. Uy, valiente. ¿Qué tiene eso de valiente? Me parece que es algo muy tonto, ¿verdad? Pero el mundo así es como le llaman. La Biblia nos muestra que el enemigo tiene varios roles, o sea, trabajos, oficios. El enemigo atormenta, el enemigo ata, el enemigo zarandea, pero el enemigo también tienta. Y esa es su especialidad. El enemigo tienta, porque tiene un objetivo. Y no creo que esté muy preocupado por tentar a la gente que no es cristiana. Él está más enfocado y concentrado en que la iglesia de Cristo viva de caída en caída, de resbalón en resbalón, de tentación en tentación y de fracaso en fracaso. Porque es la iglesia del Señor. Todo eso lo hace el enemigo. Y él está interesado en hacer eso. Y eso es todo un trabajo que él elabora para que el creyente en Jesucristo falle delante de Dios y después acusar. En la Biblia, uno de los títulos otorgados a este ser maligno es el tentador. Entonces, en la Biblia se le conoce como el opositor, el calumniador, padre de mentira, el acusador, pero también le conocemos ahora como el tentador. Cuando a una persona se le da un título como ese, o se le da un título, quiere decir que es especialista en eso. Quiere decir que se las sabe todas. Satanás puede hacer que el más fuerte caiga. Satanás puede hacer que quien menos se imagina uno, hombre o mujer. En los años 80 salió una noticia acerca de un teleevangelista muy conocido en Estados Unidos. Nuestro hermano Jimmy Swaggart. Era un hombre que movía millones de personas en todo Estados Unidos. Los programas de este hombre, impresionante el mensaje de este hombre, poderoso predicador. Y él cayó en las garras del enemigo. Seguía predicando, seguía teniendo éxito, pero ya estaba en el territorio, cayó. Y cuando eso salió a la luz pública, mi hermano, eso fue un escándalo. En Cartagena no conocíamos, no veíamos a Jimmy Swaggart en televisión, pero todo el mundo sabía quién era él. Y él sale ya confesando su pecado públicamente, llorando. Y siguió ya después de que se restauró, siguió con su ministerio, con el llamado que Dios le había hecho, pero ya no era igual. Él partió a la presencia del Señor este año y murió en buena vejez. Pero así como hizo de buenas obras, cuando ese hombre cayó, mucha gente retrocedió. Muchas cosas pasaron. Si una persona siendo creyente en Jesucristo se deja engañar y cae en la trampa del diablo, el Salmo 91 habla de la trampa.
el daño que hace es irreversible. Se hace bastante daño. Y no estoy hablando de las tentaciones pequeñas, sino que cuando se cae en un estado de pecaminosidad, como el de este hombre, es porque ya se ha caído en las pequeñas, en las medianas, y cuando llegó la más grande, ya fue cuestión de tiempo. Vamos a mirar lo que nos dice aquí entonces el pasaje con respecto al tentador. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el tentador es usado por Dios en medio de nuestro proceso. El tentador es usado por Dios en medio de nuestro proceso. Aclaremos qué es un proceso. Un proceso en Cristo es una situación en la que el Hijo de Dios, el creyente, no encuentra salida. De pronto perdió su empleo, su fuente principal de ingresos, se ganó la enemistad de varias personas y se encuentra en una situación que no la buscó él, aclaro. O sea, no es un proceso como que saqué la nevera, adulteré papeles y ahora no tengo con qué pagar. Señor, no permitas que me quiten la nevera. Señor, mira este proceso, dame la victoria. Eso no es un proceso. Esas son las consecuencias de una mala decisión por decir mentiras. Un proceso es cuando Dios decide pulirte y te lleva al desierto y te quita muchas cosas que para ti significan comodidad, provisión o salud, y te dice allá en el desierto, confía en mí. Ese es el objetivo, confía en mí. Y entonces nosotros, cristianos, no vemos al Señor físicamente y comenzamos a dar tumbos, a tocar puertas y se cierran todas las puertas. En medio de ese proceso, ¿alguien aquí ha atravesado por un proceso así? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Bueno, los que no saben de qué estoy hablando pronto me van a decir amén. En medio de esa situación, Satanás entra, el enemigo entra. Él observa al creyente, lo escucha, lo mira y comienza a ofrecer sus ideas, que obviamente no vienen de parte de Dios. Cuando tú te des cuenta que en medio de tu proceso se abre una puerta y tú dices, ay, esta es la puerta que yo estaba esperando que se abriera. Pero hay una trampa y te das cuenta de la trampa. Entiéndelo, hermano, eso no viene de Dios. Y lo más probable es que salgas del proceso, pero porque lo perdiste. ¿Qué hace el Señor? El Señor archiva. ¿Entregaste el examen en blanco o respondiste una barbaridad y te saliste del salón de clases porque tomaste una decisión, abriste una puerta, pasaste por una puerta que no abrió el Señor? Bueno, después de eso, ahora sí viene lo bueno. Ahora vienen las consecuencias. Así es la vida espiritual de nosotros. De pronto en este momento alguien esté atravesando por un proceso.
Lo que le voy a decir es lo siguiente: si estás atravesando por una prueba, bueno, ojo, mucho ojo, debes mantenerte alerta. Procura confiar en el Señor. De pronto de la casa se vuela el techo, se vuelan las ventanas, pero el cimiento nunca se va a volar. Espera allí, espera hasta que el Señor te dé la victoria y tú conscientemente te des cuenta, es Dios el que está dándome la victoria. Jesús debía ser tentado, nos dice aquí el Evangelio según San Mateo. Jesús debía ser tentado. Mire cómo dice: después de que Jesús se bautizó, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuántos se bautizaron aquí últimamente? Levanten la mano los que se bautizaron. Mano Jordis, Salomé, Santiago, Miguel Ángel, Jorge Daniel, Mana Glenis, Juan Pablo, Joiner. No se vayan a dejar tumbar, ¿oyeron? No se vayan a dejar tumbar. ¿Me están escuchando? Jóvenes. Jesús se bautizó. Él fue bautizado por Juan el Bautista. Y después que se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Y hacia dónde lo llevó? Hacia el desierto. En la Biblia, ¿qué significa un desierto? Un desierto significa pruebas. Significa soledad de toda compañía humana. La única compañía que se tiene en el desierto es al Señor. La única provisión que hay en el desierto es la que da el Señor. Jesús no fue al desierto porque Él decidió. El Espíritu Santo le dijo: ahora ves al desierto. Eso fue lo primero que hizo Jesús después de haberse bautizado. En parte, aquellos hermanos que dicen: no, yo no estoy listo para bautizarme, ellos como que les da como temor, ¿verdad? Como que dicen: no, esto es serio, no, vamos por la orillita. Pero ¿para qué postergar? Bueno, todos pasamos por allí, ¿verdad? Los que hemos pasado. Jesús fue hacia el desierto. Pero ¿para qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? ¿Para qué? No les escucho. Para ser tentado. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y si cuesta entender un pasaje como este, yo lo entiendo. Cuesta entenderlo. Porque uno piensa que uno tiene que huir de la tentación y que a uno Dios lo guarda de la tentación. Pero eso no es lo que nos está enseñando aquí el Señor a través del pasaje. La palabra tentador que aparece aquí es la traducción del vocablo griego. Ese vocablo griego significa el que examina, el que escudriña. Y Dios necesitaba que su enemigo, el que se había constituido como enemigo de él, Satanás, viera de qué estaba hecho Jesús. Así que Satanás observó a Jesús durante 40 días y no le dijo nada durante 40 días. Lo observó, a lo mejor hasta lo tocó, no sé, el cabello,
Y Satanás sacó conclusiones. Es de carne y hueso. Siente hambre. Tiene sed. El sol, ¿cómo lo quema? Se le levantó la piel, se le resecó la piel. Tiene polvo en todo el cuerpo, está sudado o deshidratado. Es de carne y hueso. De alguna forma, Satanás tenía que ser como una especie de testigo no deseado que dijera, sí, es de carne y hueso, me consta. Satanás sabía que Jesús no tenía un padre terrenal. Y sabía también que su objetivo era salvar a la humanidad. Hay muchos detalles que el enemigo no sabía de Jesús. Pero lo que él sí sabía, lo tenía como base para perfeccionar su arte contra Jesús. Lo observó durante 40 días. Y no le dijo ni una sola palabra. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué quiere decir eso? ¿El diablo actuará diferente con nosotros? Igualito. Él sabía, bueno, este es el Hijo de Dios, está en ayuno, está aguantando hambre. Y no creo que estaba solo, creo que había muchos espíritus observando a Jesús. Pero dice el pasaje, Mateo capítulo 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. O sea que lo que viene a continuación, ¿en qué día sucedió? En el día 41. Ya Jesús había levantado el ayuno, pero todavía no había comido nada. Porque todavía estaba ¿dónde? En el desierto. Es ahí. En ese momento cuando el enemigo aparece, habla con él, lo invade. Mis hermanos, si nosotros aprendemos esto, tenemos garantía por la palabra de Dios de que vamos a vivir en victoria. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién lo llevó? ¿Usted está seguro de eso? ¿Por qué usted está tan seguro de eso? La palabra de Dios lo dice. ¿Tú te quieres dejar guiar del Espíritu Santo? ¿O te da miedo? Dígame, ¿usted quiere que el Espíritu Santo le guíe? ¿Y a dónde cree que lo va a guiar? ¿A dónde? Si yo les dijera que me gusta el desierto, ustedes saben que no es así. Pero el desierto es necesario para vivir en victoria. Ahora el desierto no es para siempre. Es un tiempo. ¿De quién depende cuánto se dura en el desierto? De nosotros. De nosotros depende. Ahora, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. O sea que el Espíritu Santo también te va a empujar a ti a una zona para que seas tentado. ¿Sí o no? ¿Te está asustando lo que estás escuchando? ¿Te preocupa? ¿Qué prefieres? ¿Ser tentado
en el lugar donde el Espíritu Santo te guió, o ser tentado fuera de la voluntad de Dios? Porque creo que muchos están siendo tentados sin la asesoría, sin la guianza del Espíritu Santo. Y por eso es que están cayendo. Porque no tienen la forma, el recurso para mantenerse firmes. Por ese desierto hay que pasar, hermano. Es necesario. Solo así, después, nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor se va a mover en nosotros y a través de nosotros. Y vamos a ser de bendición para nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en la iglesia, en el barrio. Pero hay que dejarnos guiar del Espíritu Santo. ¿En qué piensan las personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo. Piensan en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Piensan en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Hay que dejarse guiar del Espíritu Santo. Ejemplo. ¿Quién llevó a José, el hijo de Israel, a la casa de Potifar? ¿Quién? Dios. Pero no diga así como Dios. Dios. Muchos años después, cuando José encuentra a sus hermanos y los hermanos le piden perdón, él les dice: no se preocupen, no lloren, porque esto era a propósito de Dios. Pregunto, ¿hubiera podido José llegar a ser el segundo en Egipto si no hubiera pasado por ese desierto por el que pasó? No hubiera llegado, mi hermano, no podía. Tenía que ser procesado, tenía que ser tratado para poder llegar el segundo al mando en Egipto. ¿De qué otra forma iba a poder? Y José les dice: esto se hizo, esto pasó para preservación de vida. Gracias a que José soportó el desierto y llegó a ser el segundo en Egipto, la gente no murió de hambre. Pregunto, ¿quién llevó a Esther al palacio del rey Asuero? ¿Quién la llevó? Qué diferencia, ¿verdad? A Egipto lo lleva, a José a Egipto como esclavo, pero a Esther la lleva como la reina al palacio del rey Asuero. Esther se sometió a 3 días de ayuno, ella y toda su gente, por un propósito. Ella llegó a ese lugar por un propósito. El desierto de Esther era muy distinto al desierto por el que atravesó José, pero ambos fueron guiados por el Espíritu Santo. Si estamos entendiendo, hermanos, de esto depende nuestra victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos viven en victoria en Cristo Jesús? ¿Usted está seguro de eso? Amén, amén. Resulta que el tentador ora por nosotros. ¿Usted sabía eso? El tentador ora. Miremos estos pasajes. Lucas 22:31, vamos a mirarlo. Esto nos indica
que Satanás tuvo que haber llegado al Padre y decirle: ah, pero tú mandaste a tu hijo a la tierra, ¿y a mí quién me garantiza que él es humano? Déjamelo un rato. Deja que yo lo trate un ratico. Lucas 22:31. O sea que tú esperas que yo crea que Dios se hace carne y es impecable. No, déjamelo. Y Dios permite, no porque Jesús haya caído en pecado, sino porque Satanás en ese momento iba a examinar a Jesús como un ser humano, pero sin pecado. Mira lo que dice Lucas 22:31. Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿A quién le había pedido Satanás? A ver, ¿a quién le rogó Satanás? A Dios. ¿Y qué le rogó? Dame a Simón. Gracias, mi hermano. Dame a Simón, dámelo. Simón sabía que Satanás estaba orando por él. ¿Quién se lo dijo? Jesús. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Dígame una cosa. ¿Usted cree que Satanás ha orado por usted? Se lo aseguro. Dame a Sara. Dame a Jordis. Dame a Teresa. No creo que sea el querer de Dios dejar a sus hijos por un rato a ver qué hace el león con la presa. Claro, Él sabe. Él sabe, Él lo sabe. Pero Satanás es insistente. Él insiste. Deben estar recordando seguramente el caso de Job. Vea, mi hermano, si nosotros entendemos lo delicado que es, que podamos ver con claridad nuestra vida espiritual, cómo funciona el Señor en nuestra vida, cómo funcionan las promesas de Dios en nuestra vida y lo que el enemigo hace en nuestra contra, le aseguro que vamos a estar más alerta. Esa conversa, pero es que mira, tú no me dejas tocarlo, déjamelo. Entender algo así debe producir en nosotros un poco de temor. Porque que un ser tan maligno te observe y ore por ti, eso sí es de cuidado. ¿Y qué es más de cuidado? Cuando Dios dice, ok, pero no hagas esto. Llega solamente hasta aquí. No te pases de aquí. O sea, Dios pone las condiciones. El resto, ¿de quién depende el resto? De nosotros. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Simón, Simón, Satanás está orando por ti. Ahora imagínese el nombre de nosotros. Está orando por ti. Y le dice Jesús,
pero yo también estoy orando por ti, para que tu fe no falte. O sea, para que no seas infiel, para que no falles. Y cuando tú estés firme, confirma, ayuda también a tus hermanos, porque tus hermanos también están en la mira. Eso es, mi hermano. Dice la Biblia, el enemigo lleva a cabo una escalada con cada persona de 3 pasos. Esa escalada es la siguiente. Satanás primero ora por una persona. Si hay algo que le molesta a Satanás es vernos sonreír, contento. Ay, me compré este pantalón o estos zapatos. Estoy contento, estoy feliz. Me va bien. Eso le molesta. No le gusta. Y está yendo a la iglesia. Y paga diezmos. No puede ser. ¿Ve? Ahora estoy que cantando. Acuérdense, Él nos observa, nos estudia. Él no tiene que ver con que es el hijo del pastor, con que es el mismo pastor, o con que este hermanito como que nadie, hay veces que ni se dan cuenta si fue o no fue. Nada, para Él todos son importantes. Y Él ora y no se cansa. Él no dice, bueno, no me dio a Johan, voy a dejarlo quieto. No. Él va a seguir y va a seguir. Dame a José. Dame a Fernando, dame a Henry, dámelo. Y él sí ora y se arrodilla. Padre, aquí estoy, tu hijo más desobediente. Dame a Teresa, por favor, dámela. Tremendo, ¿verdad? Ora, él ora. Satanás ora. Entonces lo primero que hace es eso. Ora. ¿Por qué hace eso? Para tener la oportunidad de tentar. Hay oportunidades que llegan a nuestra vida que parecen muy buenas. Y esto tiene que ser una bendición de Dios. Resulta que es el diablo. ¿Qué hubieras hecho tú si el enemigo te ofrece lo mismo que le ofreció a Jesús? ¿Qué hubieras pensado? Mira lo que el enemigo hizo con Jesús. Lo llevó a un monte muy alto, o sea, lo transportó, lo teletransportó, lo arrebató. Y desde ese monte muy alto le mostró todos los reinos de esta tierra. La mayoría, o casi todos, de las personas a las que Satanás ha teletransportado de esta forma, dicen, Dios me llevó a un monte alto, emocionados. Y no es Dios el que lo está llevando. ¿Quién movió a Jesús? ¿Quién lo transportó? No, Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, un monte alto. Y después lo llevó también al pináculo del templo, a la parte más alta del templo. ¡Tírate de aquí! Y hay gente malinterpretando citas bíblicas para justificar que están en el terreno del diablo.
Hay gente ahora mismo que una vez le sirvieron al Señor con todo el corazón, pero les hicieron un ofrecimiento que ellos dicen, hay uno que dice, es que yo no pude decir que no. No pude decir que no, así dicen. Yo dije, no, esto tiene que ser Dios, porque le gustaba mucho el ofrecimiento. Bueno, ahora no está ni en la iglesia, ni con la familia, ni nada. Porque la bendición de Dios lo sacó de la iglesia, lo sacó de su familia. Y hasta el día de hoy todavía dice que Dios lo bendijo. Mire, Jesús fue tentado en todo, nosotros no. ¿Por qué Jesús sí fue tentado en todo y nosotros no? Hermano, sencillo, nosotros no somos Jesús. Jesús podía convertir piedras en pan. ¿Quién puede hacer eso acá? Nadie, ¿verdad? O sea, eso no, por dar un ejemplo. Primero, Satanás entonces ora. ¿Qué es lo segundo que hace? Si Dios le da el permiso, tienta. Si la persona cae en la tentación, ¿qué es lo tercero que hace? Acusa. Acusa. Entonces él ora, tienta y acusa. ¿Qué es lo primero que hace? Lo segundo, tercero, acusa. Por eso, mis hermanos, el Padre Nuestro, ¿cómo dice el Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La expresión correcta es, no nos metas en tentación o no nos hagas entrar en el territorio de la tentación. Hay cosas que Dios no puede evitar en nosotros. ¿Qué es lo que hace que una persona se mantenga firme ante una tentación? Lo dijimos al principio. ¿Qué es? La oración y estar alerta, despierto, velando. Si el cristiano no ora, vas a caminar en el territorio de la tentación. Si tú no velas, sino que roncas y babeas, vas a caer en el territorio de la tentación. ¿Y qué hace Dios ahí? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Nada. ¿Por qué? Porque no oras y estás dormido. Es fácil. ¿Qué tiene que hacer el enemigo en un caso de estos? Solamente observar, esperar y empieza. Ora. Segundo, arma todo el escenario de la tentación. Y tercero, acusa. Míralo, ve. Ese es el que tú dices que es tu hijo. Ahora, ¿delante de quién Satanás acusa? Delante de Dios el Padre. Y él sabe que no puede llevarle a Dios una acusación falsa. Si Satanás acusa es porque tiene la evidencia de que hemos caído. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, no es solamente decirle a Dios, Señor, no nos metas en tentación, no permitas que seamos tentados. No, Dios no puede hacer nada si tú no eres una persona de oración. Delante de los ojos de Dios, el diablo pone su alfombra de tentación allí y la persona cae facilito. Porque es que, entre otras cosas, mis hermanos,
Dios es justo. Y el diablo lo sabe. Dios no encubre pecados. No tiene por inocente al que es pecador. Entonces el diablo no puede darse cuenta, porque Dios no lo hace, de que Dios está como que prefiriendo a un hijo ahí, como que le está tapando. No, Dios no hace eso. El primero que acusaría al mismo Dios sería el mismo Satanás. Y Satanás sabe que Dios es justo, misericordioso y justo. Esa es la cuestión. Entonces sí es necesario que oremos los unos por los otros. Los padres, orar por los hijos. Los hermanos, orar unos por otros. Ya sabemos que hay una persona que ora por nosotros. Bien. Y aquí en la iglesia, ¿quién ora por mí? ¿Quién ora por ti? Debe haber alguien, hermano. Debe haber alguien, el pastor, tu mentor, alguien. Porque es una batalla de oración contra oración. Ahora, ¿tú oras por tus hermanos? ¿Oras por los demás? Les sugiero que haga una lista, haga una listica, solamente con el nombre de todas aquellas personas sobre las cuales usted puede influir. Y esa lista, todos los días, póngala allí en su Biblia y empiece. Señor, te pido guárdalo de la tentación, Señor, guárdale. Señor, por fulana, guárdala, Señor, hágalo. ¿Por qué Pedro, a pesar de haber hecho tan grave ofensa contra el Señor, no fue y se ahorcó como Judas? Hay una diferencia entre Judas y Pedro. Los dos ofendieron al Señor. El uno lo vendió, el otro lo negó. ¿Cuál de los dos hizo peor? Uno se arrepintió, mientras que el otro solamente tenía remordimiento, es cierto. De alguna forma, Pedro estaba siempre junto a Jesús. Yo he rogado por ti. Pero y entonces Judas. Judas no estaba cerca del Señor. Judas estaba pendiente a otra cosa. Mire, estos hombres que estaban con Jesús, ninguno de ellos oraba. ¿Para qué si tenían ahí mismo a Jesús? Pero, ¿quiénes eran los que estaban pegados a Jesús? Pedro, Juan, Jacobo. Ellos eran los que estaban pegados. ¿Para dónde vas, Señor? Yo voy contigo. En cambio, no vemos a Judas en eso. Seguramente Jesús tuvo que orar por todos. Pero Judas caminó en territorio y cayó. Y su caída fue terrible. Fue terrible. La palabra que está en Mateo 6:13. Vamos a mirar un momentico Mateo 6:13. Dice, y no nos metas en tentación. La expresión griega eisenekjes, hacer entrar, meternos en territorio de, exponernos a, en este caso, al tentador. Es como un resultado de algo que no se está haciendo. Ejemplo, Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea tentado, pero Él solamente puede proteger a aquellos que están en comunión con Él. Cuando nosotros oramos, Padre, no nos metas en tentación,
Dios escucha esa oración. Y Dios procede, Dios actúa. Quien no ora está expuesto a caer en las tentaciones. Quien no ora está expuesto. El diablo le va a plantear muchas cosas y muchos argumentos. Zacarías 3:1 nos tiene un cuadro. Josías o Josué era el sumo sacerdote del tiempo en que estaba reconstruyéndose el templo después que ellos habían retornado de Babilonia. Y Zacarías tuvo una visión. Mire la visión. Zacarías 3:1. El Señor le mostró a Zacarías, mire la escena, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y mire, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué debemos entender en el caso aquí del sacerdote Josué? Josué era un hombre de oración, era el sumo sacerdote, pero había hecho cosas que no ameritaban un aplauso. Sin embargo, el Señor le da la oportunidad a Josué, como sumo sacerdote, de cambiar sus vestiduras, su carácter. Josué estaba arrepentido, había mostrado arrepentimiento y Dios lo protege de un juicio en vez del juicio por haber caído en la tentación, por haber pecado delante de Dios, que era lo que venía. ¿Qué viene cuando Satanás acusa? Dios tiene que proceder. Si tú vas a la ley y le dices al juez, señor juez, este personaje me debe dinero y no me paga, ¿qué tiene que hacer el juez por ley? Tiene que llamar a la otra persona, ven acá, ¿tú por qué no has pagado? Y Dios, en su calidad de juez, tiene que actuar. Él no puede escuchar una queja y no hacer nada. Si se escucha la queja, hay que hacer algo. Imagínense que Dios no hiciera nada, no hiciera algo por cuando Satanás acusa. En los lugares donde la gente hace y deshace y nadie hace justicia, ¿sabe qué termina la gente pensando? Yo soy quien tiene que poner orden aquí. Todo el mundo manda, vacío de autoridad. Nadie pone orden, o sea, quienes deben poner el orden no lo hacen. Así que cada uno se toma la justicia por su mano. A mí me hicieron daño, me tumbaron, me dieron el codazo, no hicieron nada, así que yo también voy a actuar. Dios no es así. Dios sí interviene. Y ese es el motivo por el que hay hermanos padeciendo situaciones que pudieron evitarlas. Para aquellos hermanos que piensan que caer en una tentación no es grave, sí es grave. Pierdes el respaldo de Dios. Las consecuencias se van a ver. En el caso de Job, miren lo que hizo Satanás. Satanás observaba a Job, pero no podía tocarlo, hasta que le llegó el momento. Dios le habla a Satanás de Job, porque es que Satanás tenía muy chequeado a Job. Sabía todos los movimientos de Job. Dice la Biblia que el Señor es el que inicia la conversación. ¿Has visto a mi siervo Job? Sí, claro.
Pero bueno, no lo puedo tocar porque tú lo proteges. Bueno, yo le voy a quitar la protección. Procede, pero hasta aquí. Y viene Satanás y hace todo el desastre que hace. Mata a los 10 hijos de Job. Acaba con todos sus negocios, con toda su provisión, con todo. Cuando Job escucha todo, dice la Biblia que él rasga sus vestidos en señal de dolor. Mire lo que dice. Por aquí lo anoté. Job capítulo 1. Dice, en el verso 11, Job 1:11, el enemigo le dice al Señor, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué quiere decir? En el momento en que pasa todo lo que pasa, ¿qué esperaba el enemigo que hiciera Job? ¿Qué estaba esperando? ¿Cómo? ¿Cómo blasfemar así? ¿Cómo? Culpar a Dios, quejarse contra Dios. Que maldijera a Dios. Y el enemigo se le pega a Job así, se le pega y espera. Cuando Job abre la boca, ahora, listo. Bendito sea el Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Alabado sea su nombre. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Por el momento quiero concluir con esto así. Hermano, voy a asumir que tú te conoces bien. Hay cosas que cada uno de nosotros sabe qué es lo que más nos cuesta hacer. Una de las cosas en las que el enemigo toma mucha ventaja es cuando nosotros tenemos rabia, cuando estamos molestos, cuando explotamos por algo. Mire, Satanás es experto en volarse los topes. Por ejemplo, ¿hasta cuánto cuenta el enemigo para que una persona maldiga al Señor? Estas expresiones, tenlas presentes y debes quitarlas de tu boca. Por ejemplo, expresiones como por ejemplo, mira, la próxima que me hable así. La próxima que tú me respondas así. Ese es el tope. O sea, no hay otra. ¿Tú quieres que el enemigo no va a provocar que pase otra vez? Lo va a provocar. ¿Por qué? Porque la persona proclamó, confesó. Es una especie como de decreto. Mira, este es mi límite. Como pases de este límite, yo no me conozco. No soy yo cuando me enojo. ¿Qué hace el enemigo? Ese es el límite. Ese es el límite. Ese es el tope. Sáquese eso de la boca. Quítese eso. No ponga límites. La próxima que yo venga
y no me salude fulano de tal, no vengo más. ¿Sabe qué? No lo va a saludar. Y la persona, lejos de que le habían puesto un tope, en los matrimonios esto pasa mucho. Mire, hablando con un grupo de hermanos acerca de un estudio que hizo una universidad muy reconocida en Estados Unidos, en qué radica el éxito de muchos matrimonios que tienen 50 y 60 años de estar viviendo juntos y ya envejecieron juntos, y eso ya ellos se entienden el uno al otro, ni siquiera hablan, sino que ya saben el uno qué piensa el otro y todo ya. ¿Cuál es el punto común en todos estos matrimonios? Decidieron aceptarse el uno al otro como son. ¿Estamos entendiendo? Yo perdí la batalla. Ya, como la esposa que llega a la casa, llega no, sino que le dice a alguien, si encuentras vasos en todas partes, ese es mi esposo, yo cuando llegue yo lo recojo, no te preocupes. O sea, ya el esposo donde tomaba lo que fuera, ahí dejaba el vaso, y ella ya dejó, aceptó ya. Entonces, cuando una persona dice, no, ya, yo acepto, ya, yo sobrellevo esto. ¿Sabe qué hace el diablo aquí? No hay de dónde agarrarse. No hay cómo. Porque decidió aceptar. Bueno, busquemos otra forma. Entonces, esa forma de tú limitar, ponerle límites a la conducta de los que te rodean, porque hasta aquí o la próxima, esos son límites que nosotros mismos ponemos y el diablo los conoce. ¿Sabe qué va a hacer el diablo? El diablo lo que va a hacer es precisamente eso. Lo reprueba, siempre va a reprobar el examen. Cuando frases como por ejemplo esta, me tiene cansada esta persona, puede ser el jefe, me tiene cansado. Todos vengan, la cuadrilla, el operativo, todos vengan, dijo que está cansado del jefe, pilas. ¿Y cuál es el objetivo? Pongan la gota que rebase el vaso. Pónganla, hagan que se llene el vaso. Él es experto en agotar, cansar, debilitar, impacientar. Es difícil tratar con personas que ellos mismos dicen, no, yo no me aguanto esto. Esas son personas que, Dios mío, tú eres cristiana. Esas son las personas que más prefiere el enemigo, porque puede trabajar en ellos. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cuándo fue que Satanás le cayó a Jesús? ¿Durante los 40 días de ayuno? En el día 41, ya estaba fuera del ayuno. Pero todavía no había levantado el ayuno. La idea, ¿cuál era? Dañar todo ese tiempo de ayuno. Que Jesús hubiera fallado. Para que todo ese tiempo de ayuno se hubiera ido a la porra. No sirviera. Jesús no hubiera podido empezar su ministerio. Entonces, aprende a conocer, porque a ti te conocen bien, nos conocen bien. Un predicador que él dijo,
que Dios le había mostrado. Él dice que Dios le mostró, yo lo he comprobado, que hay operativos que se montan en contra de nosotros. ¿Y cuál es el trabajo de estos operativos? ¿En qué ánimo se levanta uno de la cama? La primera palabra que uno dice. La reacción de uno cuando uno se levanta de la cama. Eso define todo el resto del día. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos decir cuando nos despertamos? Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, gracias, Señor. Te aseguro que eso va a cambiar mucho el desarrollo del día. ¿Hay alguna pregunta? Algo que podamos aquí tal vez responder. Sí. Hace días estábamos hablando de eso precisamente. Lo que muestra el pasaje es que Judas, en el mismo momento en que se da cuenta de que a Jesús lo van a crucificar, él va y se ahorca. Pero parece que eso no es lo que muestra el pasaje. Lo otro es que posiblemente no haya sido Judas, sino los sacerdotes, en nombre de Judas, que compraron el terreno. Y eso no es del tema. Se ahorcó. Se ahorcó. Se ahorcó y cayó. Buena Magali. Tiene que haber arrepentimiento, mi hermano. Buena pregunta, muy buena pregunta. Soy consciente que caí. Soy consciente que perdí el examen. En mi proceso perdí el examen. Arrepentimiento. Un momentico, Miguel, un segundo. Hay que ir al Señor. Aceptar las consecuencias. ¿A quién fue Judas? Judas fue a los sacerdotes. A los sacerdotes. ¿A quién fue Pedro? Pedro fue al Señor. Esa es la diferencia. Ahora, interesante que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos un tentador, un acusador, pero tenemos dos abogados, dos. Entonces, además de arrepentirse, usted tiene que entregarle la causa a sus abogados. ¿Quién es el primer abogado? Señor Jesús. ¿Y quién es el segundo? El Espíritu Santo. Tenemos dos abogados y un acusador. Gloria a Dios. Pero es que, así es, Fernando, pero cuando la persona cae, y bueno, ¿y por qué Dios permitiría esto? A veces uno se siente como con las manos atadas, no sé cómo decirlo, porque uno quisiera como decir a la gente, decir a la persona, oye, ¿qué no te das cuenta que metiste las de caminar hasta el fondo? ¡Abre los ojos! Sí, es que Y Dios, resulta que la Dios, persona, Dios no "Ay, fue el ore que por lo mí". tumbó. Dios no tumbó a esa persona. Esa persona se cayó, ella misma. Ella fue la que tropezó, se equivocó y cayó. Entonces, una persona caída no puede estarle echando la culpa a Dios de su caída, porque Dios no lo tumbó.
Ese es el caso que yo debo ser consciente. Yo debo darme cuenta. Pero ¿por qué una persona no se da cuenta de su estado espiritual? ¿Por qué? No vigila, no ora, es la víctima. Dios a mí no me oye, Dios no me ayuda. Quiere que Dios le ayude, pero no busca de Dios, no ora, no está vigilante. ¿Sí? La mejor definición de arrepentimiento no consiste en el proceso en sí de lo que es confesar el pecado a Dios, rectificar, reconocer, rectificar, corregir y nuevamente retomar el camino. Ese es el proceso. Pero el significado de lo que es arrepentirse, la mejor definición de lo que es arrepentirse es sencillamente volverse a Dios. Eso es lo que es el significado del vocablo en hebreo, teshuvah, volverse a Dios, volverse hacia Dios. Miguel Ángel, ¿qué ibas a decir? Él es mejor que no hubiera nacido, porque él sabía que Judas no se iba a arrepentir. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Le voy a pedir el favor, cierre sus ojos. Nosotros a través de la palabra aprendemos mucho. Pero ¿usted está dispuesto a hacer lo que la Biblia dice para usted, para llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús? Amén. Amén, amén. Así es. Así es, mi hermana. Gracias, pastora. No podemos seguir llevando una vida cristiana mediocre. De pronto usted considera, no, yo estoy bien con el Señor, gloria a Dios. Pero hay muchos hermanos que están sobreviviendo apenas en la fe. Padre, te doy gracias en esta hora, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Avívanos, Señor, por medio de la doctrina. Aviva a tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos despiertos espiritualmente. Ayúdanos a mantenernos, Señor, atentos a tu voz. Señor, convierte a tu iglesia, Catedral Bíblica, en una iglesia de oración. Levanta muchos intercesores, Señor. Gente, Señor, atenta, despierta, alerta, Señor. Te lo estamos rogando, Padre, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en medio de la tentación, a saber que el enemigo no está jugando, Señor, y que el enemigo no se cansa. Guárdanos, te lo estamos rogando, Padre, guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Por favor, hermano, póngase un momento sobre sus pies, estire un momento las piernas.
hemos aprendido que la clave para vivir una vida en victoria es la oración. ¿Entendimos eso, hermanos? ¿Tú quieres ser un creyente de oración? Hace tiempo hablamos de la oración y volveremos a hablar de la oración en otro momento. Pero aunque tú estés todo el día en comunión con Dios, tú necesitas siempre apartar un rato a solas con el Señor, en el que Él te hable a ti y tú le hables a Él. Eso es una vida de oración. Interceder por tu hermano, interceder por aquel que tú ves que es más débil que tú. Porque una iglesia que ora es una iglesia que vive en victoria, una iglesia donde se manifiesta el poder de Dios. Vamos a pedirle eso al Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Necesitamos, queremos, Señor, ser creyentes de oración. Creemos, Señor, que es poco lo que oramos, para que tú nos guardes, Señor, de la tentación. Y si tú, por tu misericordia, permites que seamos tentados, Señor, que salgamos en victoria. Padre, gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Convierte a tu iglesia, Señor, en una iglesia de oración. Ayúdanos, Señor, a interceder por otros. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.